Al día con lo que les comenté la vez pasada. Sí, no sé si alguien está grabando, pero bueno, primero vamos así como con los avisos parroquiales, digamos. Les acabo de pasar por WhatsApp y por acá el link de Dropbox donde van a encontrar digamos, las carpetas que vamos a usar habitualmente. Después de cada clase yo trato de subir algo del material que estuvimos viendo. En algunos casos hay más cosas, en algunos casos menos. Depende, ¿no? De lo que hayamos hecho. Van a encontrar en la carpeta, los que ya la estén viendo y si no la ven lo comento, van a encontrar la bibliografía general, que ya está cargada. Sí. A ver si están todos. Imagen, modo de ver, teoría de la imagen, teoría y práctica, el silencio múltiple, el color de sus armonías, teoría del arte de Gombrich, arte y percepción visual. Bueno, sí, está todo. Tienen una carpeta con la bibliografía. Ahora hablamos concretamente de los libros que son más, por ahí, más convenientes de ir revisando, el que tenga ganas de leerlos o de ir hojeándolos. Después, hay una carpeta por la clase 1, que la vamos a completar hoy porque tiene el tema de las definiciones. Hay una videografía que se está cargando. No, ya se cargó. Con 2 materiales que vimos la semana pasada y uno nuevo que vamos a ver ahora. ¿Qué más hay? Ya les digo. Y están, por otro lado, mis credenciales, o sea, mi currículum, las credenciales de la productora donde trabajé los últimos 20 años y los demos, mis reels, digamos. El que quiere los mira y el que no quiere no está obligado. Pero bueno, los reels son mi trabajo audiovisual, digamos, o lo que yo entiendo que me representa, como para que vean esto de lo que hablaba la otra vez, como para que, bueno, vean el trabajo que hago habitualmente. ¿Qué más les iba a comentar sobre el Dropbox? Y está el programa de contenidos de la diplomatura. ¿Sí? Ahí, en ese archivo, están casi todos, digamos, la bibliografía está incompleta, no está completa, porque yo ahora la amplié, tengo que modificar este archivo, y la bibliografía está casi completa. En general, vemos casi todo eso que está ahí, más o menos vemos eso que van a encontrar en el programa de contenidos, ¿sí? Como primera medida, eso. Antes que, creo que ahí ya terminan los avisos parroquiales. Antes que comencemos, les quiero mostrar algo que tiene que ver con lo que vimos la semana pasada. Me avisan. La otra vez creo que el audio se escuchaba, pero se escuchaba por mis parlantes, ¿no? No por el audio de la compu. Me parece que sí. A ver si. Ahora les muestro algo. Bien.
Bien, me avisan si se escucha, me hacen una seña si se escucha. Voy a poner el micrófono. Bien. Bueno, lo que acabamos de ver, para mí, tiene que ver un poco con lo que se viene, ¿no? Digamos, y tiene que ver con lo que está cambiando la imagen, el uso de las imágenes reproducidas. Era la utilización de realidad aumentada, ¿no? No sé si han podido experimentarlo, pero hasta ahora no tenía como realmente una aplicación muy concreta. Me parece que esta gente ha encontrado una aplicación por lo menos interesante de la realidad aumentada. Creo que en poco tiempo muchas cuestiones que tienen que ver con el uso interactivo de nuestros dispositivos va a tener que ver con la realidad aumentada, muy probablemente. ¿Se escucha, no? Ok. Eh, tengo, tengo una cosa más que está relacionada con eso, que está piola verlo. A ver si es esto. Sí. Un video que completa lo que acabamos de ver. Ahí lo presento. No tiene audio, ¿eh?
Bien. Un poco por lo que les contaba recién. Es un poco el trabajo que hizo esta gente, ¿no? Digamos, hicieron como una aplicación al arte. Segundo. Bien. Digamos, lo transformaron en una experiencia de instalación, lo cual es interesante. Yo creo que seguramente que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la imagen con la imagen, digamos, desde el punto de vista tecnológico, los cambios que están ocurriendo y se van a ir trasladando tanto al uso cotidiano, que ya está pasando. Pero bueno, este es un ejemplo, digamos, de algo que hasta hace un tiempo no tenía ninguna aplicación concreta y ahora la empieza a tener, por lo pronto desde el punto de vista artístico. Y me parece que tiene que ver con lo que está cambiando la experiencia visual. O sea, no estamos viviendo en una experiencia, digamos, no estamos experimentando lo visual como se estaba experimentando antes, ¿no? En ese sentido, me parece que hay desde hace un tiempo un cambio de paradigma, no solo desde el punto de vista de las tecnologías, que evidentemente se han modificado de manera drástica. Ustedes piensen que no hace mucho tiempo estamos viendo en alta definición, ¿no? O sea, y ahora está extendido el uso, por ejemplo, del 3D en el cine, supongamos. Con lo cual, digo, nunca se sabe para dónde, digamos, cuál va a ser la tecnología que se va a imponer como de uso corriente o de uso estandarizado, pero lo cierto es que en lo que tiene que ver con la realidad aumentada y los dispositivos, todos tenemos un dispositivo en la mano, digo, ya está como democratizado el uso del celular, así como al día de hoy es perfectamente común que alguien pague con el celular. Hasta hace un tiempo lo veíamos en un documental sobre Japón, ¿no? O sea, hasta hace muy poco tiempo dicen, en Japón no usan dinero y pagan con el celular. ¡Wow! ¿No? Y ahora, digo, Mercado Pago o donde, lo que sea, digo, de a poco las tecnologías como que van entrando en el uso cotidiano. En el caso de la imagen, siempre lo digo, hay como un elemento, digamos, que tiene que ver con la estandarización, en donde nosotros podemos acceder a determinados niveles o determinadas calidades de imagen y no a otras, ¿no? O sea, probablemente nosotros tenemos en este momento una posibilidad de conectarnos en forma audiovisual, lo cual está muy bien. La calidad es muy buena, depende de la terminación que tenga cada uno, de la terminal que tenga cada uno, o sea, la calidad de su cámara web y de su micrófono. Pero bueno, la conexión en sí es la misma para todos. O sea, todos estamos a través de la red local, con una calidad determinada, con una velocidad de transferencia, etcétera, ¿no? Si tuviéramos un punto a punto, por ejemplo, una red punto a punto, ustedes a mí me podrían ver en alta definición o yo a ustedes en alta definición, etcétera, ¿no? Con lo cual, con esto quiero decir que hay como un estado democratizado de la tecnología, por lo menos en lo audiovisual, pero esa democratización tiene límites, ¿no es cierto? Tiene techo y tiene piso, ¿no? O sea, es una franja. Por encima tiene que ver con costos diferentes o con el uso comercial o profesional. Y por debajo, bueno, son tecnologías periféricas o fuera del sistema, digamos. Son fuera del estándar. Entonces, no es que, digamos, lo primero que mencioné
tal vez está fuera de nuestro alcance económicamente o laboralmente, probablemente podría ser que sí o no. Lo otro es, digamos, un ejercicio personal, individual, ¿no es cierto?, de experimentar con tecnologías que no están extendidas o estandarizadas. Quería comenzar con esto como una reflexión. Todas las clases siempre vamos a empezar por algún lado parecido. Pero bueno, la clase pasada nos quedamos con una consigna, que es que cada uno de ustedes buscara un poquito, tratara de conformar una idea o una definición de imagen. Así que vamos a empezar por ahí. El que quiera arrancar, vamos a ir viendo cada una de las cosas que encontró cada uno. No sé si alguien quiere empezar, alguien encontró algo sobre imagen, sobre la definición. No escucho a nadie. ¿Es que no hay audio o nadie va a empezar? Yo, Pachi, más que buscar, la verdad que no investigué nada, digo, como que la quería como armar, me pareció que era la cocina armarla yo, con mis palabras, de acuerdo a lo que yo, digamos, se me ocurría. Sí. La verdad que no escribí mucho, no se me ocurrió demasiado. Okay. Tengo como dos acepciones, digamos. Por un lado, lo que se percibe por el ojo y es representado en el cerebro, y por otro lado, lo que se pretende que sea percibido acerca de una persona, una empresa, una idea, y que puede ser creada y modificada. Digamos, eso es todo lo que tengo yo. Ok. Estén atentos al chat, voy a ir escribiendo algunas palabras claves de lo que pone cada uno. ¿Repetís otra vez lo que me dijiste, Andrés? Sí. Una es lo que se percibe por el ojo y es representado en el cerebro. Y otra, lo que se pretende que sea percibido acerca de una persona, una empresa, idea, etcétera, y que puede ser creada y modificada. Hasta ahí llegué yo. Está bien, está muy bien. Hay como dos acepciones tenés ahí, como dos vertientes, dos grandes corrientes. Está bien. ¿Alguien más? ¿Algo puede ser lo mismo, o ampliado o diferente? ¿Alguien más tiene? Yo. Sí. José. Sí. Ok. Para mí, tipo, lo básico es, la imagen es información visual. Es un tipo de información que lo captamos visualmente. Sí. Bien. Y lo segundo que también opino igual que mi compañero, que es una representación de lo que percibimos, tipo, también con el ojo, tipo. Ok. Y nada, eso. Ok, muy bien. ¿Alguien más? A su vez, agregando lo que opinan los muchachos, sí. También en la definición de Andrés se refería a la imagen propia o ajena vista desde otro punto. Por ejemplo, mi imagen, no sé, como para el resto de la gente, ¿no? Por ahí me pareció que iba la definición de Andrés. Sí. Él digamos, acá alguien escribió. Yo prefiero que me lo comenten por audio, pero está bien, sí, acá Marcelo dice, es la representación mental generada desde la percepción de la realidad. Sí, y perdón, soy yo el que le escribió eso. Está bien. La pregunta es, ¿solamente visual? ¿Cómo? ¿No hay imágenes auditivas? ¿No hay otro tipo de imágenes que no sean visuales? Sí, hay una acepción, era lo que hablábamos el otro día, hay acepciones de la palabra imagen que están relacionadas con la matemática, con
digamos, sí, hay imágenes literarias también, ¿no? O sea, hay imágenes auditivas, como bien indicás, digamos, pero se refieren en todo caso, claro, a una acepción del concepto como, y ahora lo vamos a ver, como representación, ¿no? O sea, como una representación de algo, ¿no? La imagen como representación. Por eso anoté lo que había puesto Andrés, porque está bien, el punto representación es como un vértice en el concepto, ¿no? La representación. Casi diría que originariamente, incluso etimológicamente, la palabra imagen viene de imago, ¿no? O sea, viene de algo representado, digamos, etimológicamente viene de ahí, ¿no? Y si ustedes se fijan, imaginación, magia, imagen, son todos vocablos relacionados en algún punto, son primos, parientes, ¿no? No son lo mismo, pero son parientes, digamos. ¿Por qué? Porque muy tempranamente el hombre entendió, y casi diría que al mismo tiempo que desarrolló su conciencia refleja, o sea, digamos, en el momento en el que el ser humano primitivo logró distanciarse del resto de los mamíferos, identificándose a sí mismo en el reflejo en el agua, digamos, y percibiendo que ese reflejo es él y no es otro ser humano. Eso es un gran salto evolutivo, ¿no? Los animales no entienden en líneas generales que el reflejo no es otro animal, sino que es un reflejo de sí mismo. O sea, que no entienden, no tienen conciencia refleja. El ser humano dio un salto evolutivo en ese punto, como en tantos otros, pero ese es fundamental desde el punto de vista de la abstracción, digamos. O sea, el pensamiento abstracto me parece que tiene como un momento germinal en el reconocimiento de la propia imagen, ¿no? A partir de ahí hay como una exploración del hombre con respecto a lo representado, ¿no? En donde hay un mundo, entre comillas, real, que en el que vive, pero después existe la posibilidad de ese mundo ser reproducido, ser recreado. Entonces, esa cualidad en sí es bastante particular y me parece que es, como decía recién, es como un eje, ¿no? del concepto imagen. ¿Algún otro comentario o algún otro costado, alguna otra acepción o otro camino? Sí, eso es como la persona no vidente, por ejemplo, que tocan una pelota y si algo redondo y saben que es una pelota, digamos, por el tacto, o puede ser por el sonido de las cosas, decía el otro compañero también. Sin duda. Bueno, vieron que lo que vimos recién es interesante porque todas esas las imágenes en movimiento que se desprendían de las imágenes fijas no existen en la realidad. Digamos, en la realidad tangible, ¿no? O sea, son unas representaciones que vemos a través de un dispositivo, a través de la cámara de nuestro celular o de nuestra tablet. Ahora, no existen en el mundo real, pero sí existen, porque si vos acercás tu tablet o tu dispositivo, existen. Entonces, me parece que con el asunto de que esto se relaciona con lo que decía Marcelo, con lo que consultaba Marcelo, yo creo que la experiencia visual no me parece, me animo a decir que no es solo visual. O sea, si bien es, por definición,
necesita el componente visual, no necesariamente lo visual se compone solamente de la percepción visual, y eso es una cuestión interesante también, ¿no? Y creo que está relacionada con el proceso perceptivo. Ahí ya no, digamos, es en donde nos metemos, digamos, en terreno pantanoso, pero interesante, digo, ¿por qué? Porque, como les contaba el otro día, digamos, la capacidad del hombre de poder ver es una cosa, y la percepción que se produce es un proceso, entre comillas, casi posterior, inmediatamente posterior, diría instantáneamente posterior, casi automático, incorporado, ¿no es cierto? O sea, nuestro sistema perceptivo trabaja al mismo tiempo, es como un procesador que está trabajando al mismo tiempo que nuestro sistema visual, ¿no? Diferencio sistema visual a todo lo que tiene que ver con el ojo, ¿no? Con digamos, el sistema primario de registro, por llamarlo de alguna manera, son nuestros ojos. Entonces, puede haber un ser humano que no tenga desarrollado o que tenga defectuoso el sistema primario visual, y así todo, digamos, el procesador perceptivo, por llamarlo de alguna manera, funciona igual. O en algunos casos hasta podríamos arriesgar que tal vez mejor. O sea, podría ocurrir. Digamos. Nos pasa, por ejemplo, yo soy de escuchar radio y que uno se hace una imagen o una idea de alguna determinada voz, y después cuando por ahí conoces la cara del locutor o del conductor, nada que ver con lo que uno se imaginó, ¿no? Entonces ahí tenemos una percepción, una imagen de algo que no percibimos a través de los ojos. Seguro. Imagen de radio. Claro, imagen de radio, sí. ¿Quién dijo imagen de radio? Está bien. Badía está contento. En el cielo. Claro, tal cual. Yo creo que, bueno, nada, desde ese punto de vista, entonces, a lo mejor la respuesta a la pregunta de Marcelo es sí. Digo, son tan imágenes. A ver, el asunto es dónde se genera, dónde se, por decirlo de alguna manera, de dónde se manifiestan. Permiso, Joaquín, permiso, soy Aldo. Sí. No, esto que vos decías, todo lo de la imagen, es una parte de este sistema perceptivo. Sí. El sistema perceptivo, digamos, estoy pensando así, tirando por tirar, ¿no? Estoy pensando en lo más grande. Tiene que ver con el lenguaje, porque construimos nuestro mundo a través de las palabras. Y por eso un ciego puede percibir que redondo es pelota. Entonces, creo que es un componente más de la imagen del proceso de aparato perceptivo que tiene que ver con el lenguaje, que es el gran componente. Tiene que ver el lenguaje y también un poco porque lo visual se va construyendo un poco alrededor de eso. A no se me estoy acordando de el cine mudo, y cuando empezó el cine con los hermanos Lumière, la primera vez que mostraron un tren en la pantalla y la gente pensó que era un tren real, digamos, y salió espantada. Luego el cine, digo, se transformó en una convención de ver de esa forma, digamos, ese aspecto visual que es el cine, ¿no? Entonces, eso como que se va sumando a cómo percibimos, y después lo captamos automáticamente o naturalizamos eso como una realidad. Sí, está bueno, digo, ambas cosas, lo que dijo Aldo, que considero que es así, digo, y completo el dedo en la llaga que puso, que está bien, digo, me parece que dentro del sistema, digamos, definitivamente dentro del aparato perceptivo, como lo llamaba recién Aldo, digamos, la imagen está jugando con un montón de otras cuestiones, digamos, no está trabajando en forma aislada, ¿no? O sea,
digamos, necesariamente se conecta con otras cosas. Y acá hay que decir algo, digo, y en cuanto a lo que decía Ensamble, ¿cuál es tu nombre? Porque me da como cosa... Perdón, sí, Hernán es mi nombre. Pasa que a veces depende con qué cuenta estoy sincronizado. Hernán. No, está bien. Porque yo para ubicar quién habla detrás de Ensamble Peripecia, que me gusta el nombre, pero me da como cosa decirte, ¿qué haces, Ensamble? Escuchá, está muy bueno también lo que indicás de la historia del tren entrando en la estación famosa y la gente asustándose. De hecho, sobre esto hago una aclaración, y es que, digamos, durante muchos siglos y en muchas culturas no hay una distancia entre la imagen representada y lo representado. O sea, y depende de la cultura, es esa distancia. Y yo diría hoy, depende de la época o de la situación, digamos, donde vivimos, el momento en el que vivimos, es si la distancia es mayor entre la imagen y el objeto representado, o el significado, tomando un poco la idea de Aldo, digamos, la distancia entre el significado y la imagen en sí puede ser más corta o digamos, más cercana o más lejana, pero lo que sí cabe aclarar es que para el hombre antiguo, por ejemplo, para el hombre prehistórico, para aquel que pintaba en las cuevas de Altamira o en Llobet, digo, la imagen era tan real, digamos, la imagen del mamut o del animal que había pintado era tan real como el animal mismo. O sea, vivían en otra, digamos, no lo entendían como algo distante, ¿no es cierto? O sea, por eso tenía digamos, la representación, el trabajo de representación que utilizaban el ser humano antiguo tenía un carácter mágico, tenía un carácter evocativo, no solo evocativo es ahora, ¿no? En ese momento no era una evocación. ¿Alguien me iba a decir algo? Ahora sí, Marcelo. Sí. Estás usando mucho la palabra representar. Sí. Hay como un proceso en donde la imagen se transforma en un símbolo, más en términos de Peirce o de esas cuestiones. ¿No? Hay como un proceso de abstracción y en donde la imagen pasa a ser un símbolo del objeto que representa. Casi independiente de lo representado. Yo creo que ese es el recuerdo. Yo creo que ese es el camino que ha seguido la imagen, por ejemplo. Al día de hoy, digo, es muy difícil, y acá es interesante que vayamos para este lado, porque para mí es la clave del asunto al día de hoy. Es muy difícil para nosotros, por ejemplo, sin ningún método de constatación, si yo te muestro un registro supuestamente documental, digo supuestamente porque quiero jugar con eso, o sea, a vos te lo pasan a través de un medio que es, supongamos, la televisión o es internet, y las condiciones de registro son aparentemente documentales, o sea, tenemos una cámara en mano, ¿no? O sea, no hay cortes, no tenés música incidental, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, te pongo un logo en vivo y es muy difícil que vos identifiques que eso no es, no, digamos, necesitas un modo de constatación. O sea, de algún modo, la imagen en ese momento, digo, tiene las condiciones de sí misma, no del hecho registrado. O sea, no es una representación de lo que está ocurriendo, no sé, con los chalecos amarillos en París. ¿Me entendés? O sea, puede ser cualquier cosa. Voy a ir a otro ejemplo para ver si estamos en la misma página. O sea, al día de hoy llegamos a tal punto de manipulación de la imagen que hay una ley que dice que todos los afiches que salen en la calle tienen que tener una leyenda que diga que lo representado en los afiches no necesariamente coincide con la realidad. O sea, es el colmo.
total, porque si suponemos que la publicidad trabaja para mostrar un objeto o un servicio o lo que fuera, y supuestamente nos está mostrando la veracidad de ese objeto para que nosotros nos tengamos que sentir atraídos a consumirlo, y modifican tanto que han tenido que sacar una ley para que porque ya se transforma en una suerte de engaño, ¿sí? ¿Sí? Una cosa, no sé si escuchó. Sí, escucho. El tema, por ejemplo, de la cadena nacional que hace Alberto, ahora con el tema del COVID, sí, pasa esto. Muchos dicen, está en directo, está grabado. Como que hay una confusión a veces en ese tema también. Sí. Bueno, pasa con muchos programas de televisión. Digo, Tinelli lo explota todo el tiempo. Pone en vivo y no es en vivo. Está todo grabado el programa. O sea, digo, a ver, pero bueno, volviendo hacia, yo creo que hay una evolución en la que las imágenes tomaron como, digamos, ganaron como cierta independencia, ¿no? O sea, se separaron como estábamos hablando recién, se separaron de la condición de representación, que es, sin duda, como marcaba Marcelo, un aspecto del asunto. Porque como les contaba la otra vez, la imagen no es solo la representación. También es lo que se mencionó acá, es la percepción generada interiormente, pero también si lo pensamos, digamos, la realidad que nos rodea tiene un componente, justamente por ser percibida, tiene un componente visual, ¿no? O sea, tiene una condición de visualidad, con lo cual podríamos decir que hay una imagen existente, digamos, ¿no? Más allá de la representación, porque cuando uno piensa en la representación, piensa en los medios de representación, la fotografía, el dibujo, no sé, el cine, la televisión, o sea que hay un elemento, una situación de captación o de registro, y después hay una emisión de ese registro que es decodificado por un ser humano. Digo, pero después está la condición, digamos, de lo visual sin intermediación, que ver con el registro de la realidad. Ahí fue que yo pensaba de la imagen, es la representación de un mensaje también. O sea, sí, el que lo hace, el que hace la imagen, sí, quiere enviar un mensaje. Claro. Hola, sí. Bueno, eso se conecta así, ahí te escuché. Eso se conecta con digamos, la condición de información que comentó alguien. Y digamos, o sea que básicamente también estamos hablando de lo que es fundamentalmente también información, ¿no? Tiene una condición y eso se conecta obviamente con lo que tiene que ver con el lenguaje, porque el lenguaje también es digamos, un sistema que el objetivo primario que tiene es la transmisión de información, ¿no? Entonces, acá alguien que no tiene micrófono comenta que buscó en internet y comenta: una escultura, una pintura, un dibujo, una fotografía, una imagen televisiva, son los diversos tipos de imagen, tienen en común que son una forma de comunicación, de transmitir información, expresar sentimientos. Exactamente, bueno, ok, sí, tal cual. Sí. Aunque si bien tiene que ver con esto del concepto, se acerca al concepto de verosimilitud, digamos, del objeto con el que se ve, ¿no? Podemos hablar también de eso, que no siempre es verosímil por todas las modificaciones que se pueden producir. Por ejemplo, la prueba esa famosa de la regla que se mete en un vaso, que se ve... Sí. O sea, si bien representa un objeto, pero bueno, sin meterme en áreas filosóficas, aunque siempre vamos a estar como
como raspando, ¿no? Siempre vamos a estar tocando el pasto, Marcelo, así que siempre vamos a estar tocando el pasto de lo filosófico, pero sí, hay una condición como, digamos, como una especie de ilusión o condición inicial de que la imagen debería ser fiel, ¿no? De que debería representar fielmente al objeto que intenta representar, ¿no? Entonces, digamos, si una imagen no coincide con el objeto real, entre comillas, digamos, no está cumpliendo su función, podríamos decir, o es adrede, como lo que estoy contando de la publicidad, ¿no? O sea, se photoshopea a la modelo hasta que cambia tanto que ya no es la modelo original. Y entonces decís, me está mostrando algo que no es una representación, es una creación. Y yo creo que es perfectamente válido. Después podemos analizar en cada caso, digamos, el grado de no sé, el grado que tiene, ¿no? O cuáles son las intenciones de tripulación de las imágenes. Pero sin duda es un tema al día de hoy el manejo de la representación porque está muy independizado. Otro caso es incluso a nivel interpersonal, dado se incrementan a través de medios digitales, muchas personas modifican sus propias imágenes para que su aspecto y apariencia en Internet sea uno, y después, digamos, como tratando de editarse, ¿no? De editar su imagen al tiempo que no pueden editar su persona o no consiguen editar su propia persona, se concentran en editar la imagen proyectada en las redes, ¿no? O sea, entonces, viste, digo, ¿hasta qué punto eso no está ocurriendo ya? Y tiene efectos, por ahora, digamos, que no están documentados, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, es difícil. Pero bueno, yendo ahora, no sé si alguien tiene algún aporte más sobre el tema de la definición, pero si no, voy yo por... Yo tengo algunas características aquí. A ver, ¿quién está hablando? No. Yo, Martín. Martín, decime, Martín. Algunas características desde lo mental o desde la imagen mental, digo, se imagina, se piensa, se sueña, se recuerda la imagen. Y más que nada por ahí. Sí, es que yo creo que el concepto en sí, digo, si bien tiene muchos, como les contaba al principio, me parece que estamos frente a un concepto como muy abarcativo, muy genérico, muy complejo. ¿Por qué complejo? Porque tiene, digamos, componentes, digamos, en cada caso, si nos metemos en, digamos, vamos a ponerlo de este modo, ¿sí? Tenemos un aspecto genérico muy grande externo, ¿no? Es como si la imagen tuviera una forma de ser abordada desde lo externo, ¿no? O sea, desde la representación, desde el fenómeno físico, desde el fenómeno lumínico, ¿no? Me refiero a lo físico, ¿sí? Desde su existencia en lo exterior, ¿no? La representación, los modos de representación, pintura, fotografía, etcétera, ¿no? Y después un modo interno, ¿no? Que tiene que ver con la interioridad del ser humano, entonces ahí entra desde el sistema primario visual primario, el sistema perceptivo, las implicancias que eso tiene en la psiquis, en el desarrollo de las personas, en la forma de comunicarse, ¿no? Porque si entendemos que la imagen está dentro o relacionada fuertemente con el lenguaje y con la información, con el manejo de la información, entonces, y de las impresiones, ¿no? De las motivaciones, porque si no, no se entiende que fuera interesante o fuera necesario que, no sé, una empresa o un producto controlara su imagen para provocar en el otro determinadas
sentimientos o pulsiones, como lo quieran llamar. O sea que evidentemente hay, digamos, en forma genérica, para mí hay dos aspectos fundamentales, después de los cuales se desprenden otras cuestiones, ¿no? Cuestiones, como bien hablábamos el otro día, psicológicas, filosóficas, sociológicas, ¿no? Culturales, que van, digamos, trazando, tecnológicas, ¿no es cierto? O sea, hay un montón de aspectos que tienen que ver con el concepto en sí. Pero volviendo a lo primigenio, o a lo inicial, digamos, como primer punto, sí estamos hablando, digamos, en forma etimológica, de una palabra que viene del latín, que es imago, y que se refiere básicamente en su acepción original a figura, ¿sí? O sea, es una representación, es la semejanza o es la apariencia también. Digamos, del imago venía de una raíz de esta palabra latina, viene de aún más atrás, viene de una raíz proto-indoeuropea, o sea que, digamos, bien atrás, que es la palabra imitari, que también es imitar, sí, ¿no? Y en última instancia de otra palabra que se llama, que es aim, que sería copia, ¿sí? Entonces, imagen, como les decía antes, imagen, imaginación, magia, imitación, en fin, siempre está relacionado como a una representación, a una copia, a una semejanza, a una apariencia de algo, ¿no? Pero también podemos decir que la imagen se define por el uso que tiene concretamente. O sea, vamos a encontrar, como decíamos recién, imágenes religiosas, o imágenes sagradas, imágenes, digamos, recreativas, que pueden tener que ver con ¿no es cierto?, con otra cosa. Hay una imagen óptica, hay una imagen corporativa que se mencionó acá, ¿sí?, que tiene que ver con crear o controlar aquellas cosas que tienen que ver con un producto, con un servicio. La imagen óptica es una figura formada por un conjunto de puntos convergentes desde en el que intervienen lentes, ¿no? Entonces, a partir de la intervención de algún dispositivo, ya se puede hablar, a partir de ahí, incluso antes de cualquier chip o lo que fuera, se puede hablar de una imagen real y una imagen virtual o una imagen proyectada, ¿no? Pero, sí. Pregunta. Esta definición que estarías dando sería algo sobre de una imagen producida. Seguro. ¿O es también de lo que nosotros percibimos? No, bueno, puede ser de una imagen producida o captada, porque si vos tenés, o proyectada, ¿no es cierto? Que entonces ahí el límite es bastante difuso con respecto a si es producida o no, ¿me entendés? Porque, qué sé yo, nada, lo que vos ves a través de un telescopio o un microscopio, digamos, tiene un sistema de lentes nada más, en el caso de un microscopio óptico, analógico, normal, común y corriente, en el que no intervengan, porque ahora hay microscopios y telescopios digitales, pero en el caso de que no haya una intervención digital, aún así podés tener una imagen virtual, digamos, tener una proyección, ¿no? Te voy a dar el ejemplo más primitivo. La cámara oscura, que funciona básicamente como un espacio oscuro con un mínimo, muy pequeño orificio en algún lugar de la caja. Si vos tenés en el lado opuesto
una superficie blanca, podés proyectar el haz de luz y se puede ver el exterior proyectado en una caja o en una habitación. Eso fue lo primero que se experimentó. Y entonces la imagen proyectada es una imagen virtual del exterior, digamos, y no está creada. Si entendemos que si entendemos que hacer un agujero no es crear nada, ¿no? O sea, en ese punto tendríamos una representación, digamos, casi natural, ¿no? Obviamente veríamos la imagen al revés, ¿no? O sea, el haz de luz proyectado. ¿Se entiende? O sea que ahí volvemos al principio, digamos, no. Si bien el componente de la representación es muy importante, no es el único aspecto de la imagen. Y es importante que tengamos presente eso porque siempre que hablamos de imagen se nos pueden confundir los tantos porque nos vamos hacia un lado o hacia el otro. Pero también pensemos en la imagen como un fenómeno existente, más allá de la representación o de la creación o de la modificación. ¿Se entiende? O sea, digamos, el punto complicado y que se vuelve, como hablábamos el otro día, filosófico es, digo, ¿hay imagen si yo no la veo? ¿No? Es el famoso, ¿no? Como, digamos, si un árbol se cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿hace ruido? Pero bueno, digo, saliendo de del pantano filosófico, o de la cuestión filosófica para discutir, etcétera, lo cierto es que la imagen tiene un aspecto de existencia fenomenológica, independientemente de su carácter representativo, ¿se entiende? Entonces, si bien podemos tomar dentro de la definición que la imagen es la representación figurativa de una cosa, también es la perceptibilidad, el carácter percibible de una cosa. ¿Se entiende? O sea, si algo se puede ver, tiene imagen, ¿no? O sea, si yo puedo ver la realidad, es que la realidad tiene sus imágenes, ¿no? Entonces, a ver, hay que hablar de un carácter endógeno, por decirlo de alguna manera, y un carácter exógeno, o sea, un carácter interno y un carácter externo. Vos, vamos juntos y vemos el Guernica, ¿no? Y nos paramos adelante de la pintura de Picasso. Existe un Guernica adelante nuestro y luego va a haber un Guernica adentro nuestro, ¿no? O sea, va a haber algo que nos va a quedar como una imagen latente o, digamos, en forma de recuerdo, en forma de impacto. Probablemente no sea toda la pintura, ¿no? No vamos a percibir lo mismo, vamos a percibir seguramente una parcialidad relacionada con nuestra propia persona, ¿no? ¿Qué es la imagen? ¿El Guernica o lo que yo recuerdo del Guernica? ¿O lo que yo percibí del Guernica? Y son ambas cosas, ¿no? Algunos dirán, bueno, no, es más lo que vos percibiste, y otros dirán, no, es lo que pintó Picasso, porque lo que pintó Picasso es lo que vemos todos. Bueno, sí, pero no todos vemos lo mismo de esa misma cosa. Y acá es interesante. ¿Sí? ¿Me escucho? Hola, hola. ¿Quién habló? No, yo iba a decir algo. Sí. Avanti. ¿Quién? Yo. No, pero por eso yo también lo que te decía al principio, tipo, mi definición de imagen era que también era información, que después nosotros la captábamos de una manera u otra. Sí. Y la representábamos de tal manera u otra, tipo, la podíamos ver como sea, como que somos el receptor. Sí.
Pero lo que pasa que, por ejemplo, digamos, a ver, sin meternos en los significados y en lo que produce la imagen internamente, ¿no? O sea, la realidad es que el fenómeno en sí tiene una presencia, una existencia más allá de tu estado perceptivo. ¿Se entiende? O sea, con tu estado perceptivo participando, pero también lo tienen más allá. ¿Se entiende? O sea, no es... Sí. A ver, pero habría como dos cosas. Por un lado, la imagen objeto, que sería en este caso el Guernica. Y por otro lado está la imagen subjetiva, que se me ocurren inclusive dos imágenes subjetivas. Una es la que tenía Picasso en su cabeza cuando la pintó, y otra es la que tiene el sujeto que está mirando el Picasso, en el Guernica. Sí. ¿No? Sí. Como que el mismo concepto de imagen, en realidad, por lo menos yo ahora encontré tres. Seguramente si seguimos hablando puede haber alguna más, pero... Sí, se va a multiplicar porque cuando yo cuente o relate, o por ejemplo me refiera al Guernica, para los que no lo vieron nunca tienen una idea en la cabeza distinta a la de Picasso, a la mía también. O sea que va, ¿entendés? Hay un juego de espejo, me parece a mí, o un juego de multiplicador, o un efecto dominó, si querés llamarlo, que hace que el fenómeno de la imagen sea complejo. O sea, desde ese lugar también lo hace complejo. Entonces, sin sobreintelectualizar el asunto, que no es mi idea, lo que sí quiero transmitir es que la dimensión del concepto en sí se nos escapa, pero se nos escapa por la omnipresencia, digamos, ¿no? Pasa como un poco como el sonido, ¿no? Cuando uno escucha, digamos, tiene la capacidad de escuchar, casi es imposible abstraerse al hecho de escuchar, ¿no? O sea, no sé si no siempre es del todo controlable. Me refiero, y cuando algo es súper utilizado, ultra utilizado o ultra presente, es como casi como si no necesitara definición, ¿no? Como si no hiciera falta, como que ya por el hecho de estar es suficiente. Pero bueno, justamente hacemos como una reflexión, digamos, me parece que la relación, a ver, contestando una pregunta, estoy leyendo el chat, Augusto Franco dice, estaríamos de acuerdo que la imagen es darle forma a una idea, entonces, sí, pero no solo, ¿no? Sí, pero no solo eso. O sea, es darle forma a una idea o darle imagen a una idea abstracta, ¿sí? Pero no es solamente eso. Es eso, pero no solo eso. Y después, Marcelo, me parece que la diferencia, relación que hay entre imagen producida e imagen percibida es todo lo que ocurre entre la imagen subjetiva que tuvo Picasso y la que tiene el tipo que está mirando, ¿no? O sea, todo lo que ocurre desde ese momento que a Picasso se le ocurre hasta lo que el tipo ve. Qué bueno que usé el ejemplo del Guernica de Picasso porque hay una anécdota famosa que algunos tal vez la conozcan, otros no, que es que cuando saben qué es el Guernica, ¿no? El Guernica es una pintura que pinta Picasso a partir de un bombardeo nazi sobre la ciudad de Guernica, sobre el pueblo, ¿sí? Sobre el Guernica. Entonces, se produce una matanza horrible y Picasso pinta el Guernica en homenaje a esa matanza que hacen los nazis sobre el pueblo de Guernica. Están ocupadas París. Un oficial alemán le pregunta, digamos, inquisitivamente, creo que en una muestra donde se presenta, le dice, ¿usted hizo esto?
sobre el Guernica. Y Picasso le dice, no, yo no, lo hicieron ustedes. O sea, digo, más allá del acto rebelde de Picasso, el acto insurgente, digamos, de animarse a decirle a un oficial nazi, no, yo no lo hice. Obviamente el oficial le preguntaba por el cuadro, como acusándolo, usted hizo esto, y dice, no, yo no lo hice, lo hicieron ustedes. Pero también ahí es interesante que Picasso equiparó ambas cosas, ¿no? Equiparó su cuadro con el horror del bombardeo, ¿no? O sea, bueno, nada, Picasso era, digamos, un poquito grandilocuente en algún punto. Seguramente Picasso estaba convencido de que su cuadro era la representación viva y más acabada del horror de lo que pasó en Guernica. Lo cual es cierto, ¿no? Lo cual en algún punto es cierto. Al día de hoy, ¿no? Después de pasado el tiempo, todo el mundo coincide de que el Guernica es una gran representación del horror de la guerra y ¿no? de varias cosas. Entonces, lo que nunca sabremos es si él hizo el registro, digamos, si eso es producto del registro o es producto de lo que él generó a partir del registro, ¿no? O sea, de lo bien que se vendió. Eso es otro tema. Pero bueno, no importa. Tenía un elemento. Volvamos a las ideas de la definición. Como les decía, podemos decir también que dentro de las definiciones básicas o del intento por definirlo, tenemos un aspecto etimológico que ya se los conté, que viene de imago, muy, muy atrás, ¿sí? Con algo que tiene que ver con imitar, con copia, en principio con apariencia y eso. Hay una definición según el uso, como les decía, que tiene que ver con el uso que se haga de la imagen, o sea, hay imágenes religiosas o sagradas, hay imágenes ópticas, hay imágenes corporativas, ¿sí? Después hay una definición según el sentido, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos recién. En la definición de imagen, me estoy refiriendo a la definición de imagen y no a la imagen, ¿sí? Pero en la definición podemos encontrar imágenes visuales, o sea, referidas a lo visual, a la vista, auditivas, imágenes auditivas, táctiles, gustativas, literarias, etcétera, ¿no? Y después la combinación de la generación de imágenes en el sentido humano, ese fenómeno tiene un nombre que se llama sinestesia. O sea, la combinación por ejemplo, de ser capaz de crear una imagen musical combinada con una imagen visual, interiormente me refiero, ¿no? Se denomina sinestesia. Digamos, y es un fenómeno que ocurre, ¿eh? Hay seres humanos que ven un color y escuchan una nota, o sea, y viceversa, ¿no? De hecho, hay un trabajo, Kandinsky, por ejemplo, es un pintor que se propuso pintar música, ¿no? Entonces hay cuadros de Kandinsky que supuestamente tienen una musicalidad, porque él decía que los colores tienen una tonalidad, como lo tienen las notas también, que tienen un tono. Entonces él decía, hay una relación. Después hay gente que también opina que hay una relación matemática, cosa que es en parte cierta, porque digamos, ya más adelante vamos a hablar de proporciones y se supone que incluso en la naturaleza las cosas tienen una proporcionalidad matemática. En la famosa, digamos, hay la proporción... Áurea. ¿Eh? Áurea. Claro, Áurea. cuando se habla de la proporción áurea, por ejemplo, es que hay hay un modo, uy, hay alguien que está llegando tarde.
Cuando se habla de la proporción áurea, después más adelante lo vamos a ver en detalle porque el tema de la proporción es interesante. Tiene que ver con algunos criterios que ya entrarían en el rubro de lo que se llama estética, que tiene, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los balances, ¿no es cierto?, con las proporciones, pero bueno, nuestro mundo visual tiene una lógica, por decirlo de alguna manera. Algunas cosas, como las de la naturaleza, son persistentes y continuadas. Por ejemplo, la simetría, ¿no? Es algo, Lo de proporción áurea es lo de Fibonacci, ¿no? lo de Fibonacci. Ah, ok, ok. Obviamente, como casi todas las investigaciones al respecto tienen origen renacentista, ¿no? O sea, todas las investigaciones, me refiero a lo visual, un gran avance en lo visual tuvo que ver con el Renacimiento, ¿no? Pero bueno, hay existente, a raíz de esto que digo, digamos, en la naturaleza hay proporcionalidades y nociones de caos y de orden que nosotros tenemos como internalizadas, ¿no? Como que de alguna manera, por ejemplo, nuestro cerebro le encanta la simetría, le encanta. Es así como a nuestro oído le encantan determinadas tonalidades musicales, digamos, a nuestro cerebro, por decirlo así, visual, le encantan determinadas condiciones de simetría. Y me animo a decir mucho más, nos encanta cierta, digamos, ¿no? Nos gustan los contrastes, o sea, digamos, cerebralmente, digamos, hay que ver, hay que rastrear en cada caso cuál es el origen, pero, digamos, el cerebro final que tenemos, porque está montado arriba de varios, o sea, tenemos sistemas operativos montados uno arriba del otro, ¿no? Desde que veníamos de muy atrás, desde que éramos reptiles, ¿no? Porque tenemos un cerebro reptiliano que controla funciones súper básicas, y después tenemos un cerebro mamífero desarrollado, humano, ¿no? En condiciones de poder abstraerse y tal, pero que tiene como algunas taras, como algunos caprichos, ¿no? Nos gusta. Por eso yo tengo la sensación, por ejemplo, que la alta definición pura, por ejemplo, cuando la vemos, estamos tan acostumbrados, o por lo menos, no sé si todos, no me animo a decir todos, pero porque ya los chicos, qué sé yo, mis hijos, no sé si ven las cosas como yo, digamos, pero yo que estaba acostumbrado al cine y a determinada calidad analógica, cuando veo píxeles, me parecen más fríos que lo que veía antes. Entonces, pero tengo la percepción de que a nuestros ojos, como son de algún modo imperfectos, les gusta las condiciones de luz imperfectas. Entonces, no nos gusta la iluminación total, ni nos gusta la oscuridad total. Cuando digo nos gusta, no hablo del gusto estético, sino hablo de nuestra percepción cerebral. Hay como un rechazo, por ejemplo, a la hiperdefinición, porque nuestros ojos no son hiperdefinidos, entonces ni están preparados para captar la hiperdefinición. Entonces, así como no nos gusta que nos cuenten los finales de los chistes o los finales de las historias, naturalmente, ¿no? O sea, ni a un niño le gusta que le cuenten el final. En general a nuestro cerebro no sé si le gusta demasiado, digamos, la hiperdefinición. Pero bueno, es una opinión mía, qué sé yo. No tengo como
cómo validarla por el momento. Bueno, después, como decíamos recién, hay distintos abordajes, digamos, de la imagen. Lo que me parece importante es que tengamos en cuenta esto que decíamos recién, de que hay un aspecto externo y un aspecto interno, ¿sí? Dividiéndolo en esos dos grandes grupos, hoy trataríamos de meternos en el fenómeno que da origen a la imagen. O sea, el que permite, no es que dé origen, pero el que de alguna manera permite que exista la imagen. Y eso es básicamente la luz, ¿sí? Hasta ahí estamos. ¿Hay algo que alguien quiera comentar o crea que quedó colgado o quedó medio confuso o que no, digamos que me pasé por arriba y no lo vimos? ¿No? No, yo estoy de acuerdo, me chocó un poco el 4K también cuando lo vi de entrada. Claro. Y la hiperdefinición. Y hay un par de comentarios ahí en el chat también, Paqui. A ver. Ah, sí, perdón, tengo que ir para abajo y a veces me olvido. Nahuel, a ver, me está compartiendo algo. Guernica. Ah, sí, me comparte la ubicación de Guernica. Sí, yo igual también quería comentar justo cuando estabas diciendo, o sea, cuando fue esto, el choque, cuando hizo la obra, y estaba leyendo justo, o sea, el año que fue y el tema de por qué lo hizo, por la guerra española. Sí, claro. Igual en el mapa te marcó Guernica cerca del Gleu. Sí, no sé, a ver qué. Sí. ¿Qué abrí? No sé. Porque es Guernica queda cerca del Gleu, acá en la provincia de Buenos Aires también. Sí, por eso, sé que está el lugar. Sí. Pero está la imagen, y bueno, después si vas a la... Tengo que decir que por suerte pude verlo. El Guernica lo vi en el Reina Sofía y en el Museo Reina Sofía de Madrid. Y es muy impresionante. Sí, yo siempre, de chico yo iba a un centro de día y siempre veía el cuadro ese de chico y siempre, digamos, como llamaba la atención los dibujos y todo. Como era chico, o sea, bien no entendía. Y bueno, después, y ahora también, con el tiempo me di cuenta que el es carácter una pintura de Picasso y todo. Claro, el carácter monstruoso, medio así horroroso que tiene todo es muy fuerte. Te digo, verlo en vivo, en el tamaño que tiene. Eso es algo interesante también y es una cuestión a destacar, por ejemplo, relacionado con el tema del arte, que es que una cosa, por ejemplo, es... alguien tiene prendido el micrófono, me escucho y me trago. Perdón. Una cosa interesante es la diferencia entre... en la pintura ocurre mucho. Por ejemplo, una vez me comentaba una persona que se dedica a la pintura, me decía que hubo toda una generación, por ejemplo, de artistas argentinos que se criaron mirando pinturas en libros. Y entonces pintaban diferente, digamos, tenían todos como una especie de parámetros de proporción muy parecidos, producto de una suerte de deformación. O sea, en vez de haberse, digamos, en vez de haberse criado viendo las obras en los museos, en vivo, las miraban, por obvias razones, las grandes obras las miraban en papel. Entonces había como una especie de distorsión con respecto a, o una especie de malentendido con respecto a ciertas formas de representación o ciertas elecciones que hacían. Y este pintor me decía, lo aludía al hecho de que había muchos artistas que se habían criado viendo arte a través de libros y no viéndolos en vivo. Y sin cuestionar ese asunto, digamos, sin entrar a cuestionar a quien puede verlo en vivo o no, tal cual, es en el País Vasco, tal cual. Digo, reconozco que no es lo mismo ver un Pollock
en una doble página de un libro que verlo en vivo. Y a mí me pasó y digamos, y también cambia la valoración, digamos, ¿no? O sea, a mí, para abrirme un segundo, perdón por la autorreferencia, pero a mí no me gustaba el arte abstracto, digamos. Si bien no lo puedo definir como abstracto, incluso tenía ciertos prejuicios con ciertos artistas. En el caso puntual, un caso puntual y bastante claro era Pollock. Y googleenlo si quieren, el que no lo conoce. Jackson Pollock no pintaba con pinceles, pintaba con un palo, ¿no? Hacía algo que se llamaba dripping, que era como un chorreo. O sea, ni siquiera pintaba, o sea, chorreaba la tela. A mí me pareció una barbaridad. Yo estaba criado en la figuración, digamos. Yo estaba criado en Miguel Ángel, no sé qué, ¿viste? Qué sé yo. Entonces a mí me parecía una chapuza, me parecía una chantada lo de Pollock. En el año 96 estoy caminando, tuve la oportunidad de ir a visitar el Museo de Arte Moderno de Nueva York y estoy caminando por un pasillo y por el costado me iba pasando como una trama, ¿no? Como que yo la veía con el rabillo del ojo, ¿no? Y de golpe miré así y vi una trama, ¿no? Como una trama, pero muy cerrada, de colores, distintos colores. Y me fui, di un paso atrás y esa trama estaba multiplicada, ¿no? Por un espacio más grande. Y di 2 para atrás y era más grande. Y me refiero a la trama, siempre estaba del mismo tamaño, pero digo, el espacio tramado era más amplio. Hasta que me terminé chocando con un banco y me senté a 5 metros y había una pintura que medía 6 metros por 2, toda chorreada, que si vos te acercabas era como una tela y si te alejabas era como una especie de universo, una cosa enferma. Bueno, eso lo había pintado Pollock, con un palo. Yo los invito a que ustedes agarren un palo, porque yo lo que decía, esto lo hace cualquiera. Yo los invito a que cualquiera agarre un palo y con unos tachos de color intente manchar una tela sin que a los 5 minutos tenga un color marrón caca. Es imposible hacerlo. O sea, lo que logró Pollock inventó su propia pintura. O sea, creó algo que no existía. Y lo tuve que valorar. O sea, fue tal el impacto que tuve visual de lo que me acababa de pasar, porque yo pensé que era, qué sé yo, pensé que era una decoración en la pared, qué sé yo, no le di importancia. Me fui para atrás y, viste, cada vez que retrocedía veía más pintura y yo digo, esto lo hizo un tipo, no es una máquina, es una locura. No puede haber hecho eso. O sea, es una enfermedad, porque aparte mide, de Grey Lavender mide 6 metros por 2, o sea, es un esfuerzo humano muy, muy, muy complicado y se ve que había una técnica porque no se puede pintar como pintaba él. Pero bueno, digo, eso cambió mi experiencia, mi valoración de Pollock, completamente. Digo, qué sé yo, me pasó con Rothko, por ejemplo. Mark Rothko, si quieren googleenlo. Mark Rothko, aparentemente, si vos lo ves en una representación, en un libro, pinta una superficie de color plena. O sea, es nada, ¿no? Vos decís, es un rojo con un azul abajo, un azul cobalto abajo y un rojo arriba. Y hasta que vi un Rothko de cerca. Y digo, no, esto no pinta un plano, pinta un agujero, pero es tremendo lo que hace. Digo, cambia, digo, me ha pasado otra cosa, digo, ver a Velázquez y Velázquez pintaba los cuadros tan grandes que
digamos, que hay un punto para verlo. Una pregunta, ¿puede ser que sea el de físico de fluidos? ¿Es el de Pollock? El de Pollock, a ver, mándame A ver. si encontraste algo y te digo cuál es. No, me parece que se llama La Gran Lavanda, me parece. A ver. Está en el MoMA. Yo encontré acá algunas, pero no sé, a ver. Yo no pinto con palo con mis... A ver. Yo encontré un Lavender Mist. Está. Grey Lavender. No. Si no me equivoco, se llama así. Si no lo dije mal. No sé si carga. Porque dice física de fluidos, el truco del éxito de Jackson Pollock. No sé. Porque hay varias igual. Hay una imagen que se muestra a una mujer, una señora y el mural grande, digamos, el cuadro. Dice, cuando Jackson Pollock parió el expresimiento abstracto. Sí. A ver si se los puedo mostrar, porque si no, parece... Perdón, se llama Mist Lavender, o sea, como la niebla lavanda. A ver si la puedo mostrar. Creo que hay un... Ay, no. Bueno, lo pueden ver ustedes porque están en la compu. Mist Lavender. Lavender Mist, perdón. Ahí subí un enlace. ¿Cómo? Lavender Mist. Bueno. Que ahí subí un enlace al chat. Ok. Ahí está. Ahí está. Tremenda obra. Tremenda. Una locura. Evidentemente estaba mal la cabeza, Polo, que estaba mal la cabeza. Hay una cosa... Absolutamente. Sí, estaba mal la Igual lo que estamos viendo nosotros en la compu no es lo que viste vos en el museo. No, te juro. Totalmente distinto. Sí, no. Bueno, no. Nada, qué bueno estaría que estuviéramos todos en Nueva York. Sería una locura viendo todo el mismo cuadro. ¿Qué es esto? Un garabato. No, es impresionante. Juro que... Estaríamos necesitando una pantalla de 2x6, ¿no? Sí. No, juro que es algo impactante. Creo que es... Perdón. Hay un autor que dice, creo que es Carl Jung, en un libro de Jung, hay un tipo, Carl Gustav Jung, que se dedicó a la psicología, etcétera, y relaciona bastante con el arte, digamos, usa bastantes analogías con el arte. Y creo que dijo en algún momento que Pollock era un pintor moderno porque había representado la materia, ¿no? El átomo en su profundidad, ¿no? Que probablemente si uno con un microscopio mira un tejido en forma, ¿no es cierto?, profunda, o sea, la composición de la materia es muy parecido a esto, ¿no? Entonces él decía, es muy moderno porque bueno, está representando lo que vemos ahora, ¿no? Parece que lo pintó un niño de 3 años, dice Iluminael. Sí, pero no, pero es imposible. Acá Ensamble dice, tuve la chance de ver a Bacon y es increíble, se puede hablar de aura acá también de la mirada y ver una reproducción que puede variar el tamaño y verse muchas veces en diferentes lugares al mismo tiempo. Y a un original hay que verlo en el lugar donde está y presenta una diferencia de mirada, sin duda. Yo creo mucho en eso, sí. Bueno, es lo que yo creo, ¿no? Que la pintura tiene
tiene una entidad que no tienen otras representaciones, ¿no? Tiene una entidad particular, ¿no? Tiene un peso específico como experiencia. Si bien me encanta la experiencia de lo cinematográfico, por ejemplo, del cine, no sé, lo de la pintura es algo particular, es muy especial, es muy raro lo que pasa. Y no es lo de la foto, ¿no? Lo hablábamos el otro día con lo del retrato pintado y eso, ¿no? Bueno, no me quiero ir mucho más, lamentablemente me he comido el tiempo. Vamos a hacer, son y 33, perdónenme. Vamos a ir rápido a ver los principios de la luz, ¿les parece? Así avanzamos un poquito también en ese sentido. Vamos a ver el tema ya. Lo de la definición, después les voy a pasar un Word. Y ese Word es completable, digamos. Después yo lo reviso, pero pueden ir completándolo. Digo, incluso si lo completan online está bueno, porque todos ponen su punto de vista. Pero hay varias acepciones en ese Word que les voy a pasar. Vamos a ver qué es la luz, si les parece. Así abandonamos la chapuza y nos dedicamos un poquito a lo técnico. No. A ver, comparto Windows. Ok. Y les comparto. ¿Se ve, no? Bien. Bueno, ¿qué es la luz? Obviamente es lo que nosotros podemos ver y lo que no vemos también, ¿no? En términos genéricos, estamos indicando el fenómeno de la luz, pero la luz visible, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la luz es un espectro electromagnético. Y en esto estamos ahí como parientes cercanos del sonido, ¿no? Que también es una radiación electromagnética. ¿Digo mal o...? Porque después Miguel me corrige. Díganme ustedes, ¿no puedo escuchar sonido cuando presento? ¿O sí? ¿No puede? A ver. Sí. Ah, se puede, ¿no? Sí. ¿Se escucha? ¿Están viendo full pantalla lo que estoy mostrando o lo están viendo? No, están viendo el PowerPoint, ¿no? Porque, bueno, porque si lo presento full pantalla dejo de verlos, pero bueno, nada, está bien, no los veo. Bueno, como ven acá, digamos, lo que está comentando acá es una radiación electromagnética visible para nosotros, o sea, y es responsable y participante activa en nuestro sentido de la vista. O sea, dicho de otro modo, o sea, nuestro sentido de la vista está preparado para la recepción de determinado segmento del espectro electromagnético. O sea, somos electromagnéticos sensibles. La luz visible, como bien dice acá, en estado de onda, por lo general tiene un rango muy pequeño, nanómetros, después investigan lo que es un nanómetro, muy pequeño, de 400 a 700. Y bueno, en una punta, en un extremo de ese espectro, encontramos el infrarrojo, que, o casualidad, está por debajo del rojo. Y después, con longitudes de onda mucho más largas, está el ultravioleta por encima del violeta, ¿no? Con longitudes de onda más cortas. En medio tenemos todo el arco de color visible, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Ok. O sea que nosotros vemos o percibimos la luz como color y como brillo.
como ambas cosas. Pero como bien dice acá, la luz se trata de una radiación electromagnética. Es en parte electricidad y en parte magnetismo. Y esto hace que ya la condición de la luz sea bastante particular. Bueno, no quiero usar la palabra particular porque justamente forma parte de su dualidad, digamos, ¿no? O sea, es en parte partícula y en parte onda. Es ambas cosas. O sea, tiene una condición doble. ¿Sí? Y bueno, como dice acá, fluye en línea recta. ¿Sí? Siempre. Principalmente, como dice acá, obviamente es la fuente de el sol es la principal fuente de luz que recibimos. Y en forma directa otros astros, o sea, otros soles del universo, ¿no? Del universo visible. Ahora, y acá es interesante que nos metamos un poquito adentro del átomo, mínimamente porque yo no soy especialista en física, pero tengamos en cuenta que un átomo está compuesto, como bien dice acá, por un núcleo, ¿sí? En donde básicamente encontramos un neutrón y un protón. Ambos tienen cargas magnéticas, ¿sí? Rodeando este núcleo, como bien dice acá, orbita un electrón. Del mismo modo que ocurre con el sistema solar, etcétera, digo, hay como una órbita producida por el campo magnético. Los electrones siempre están, digamos, girando en la misma órbita, a no ser que algo los impacte y los modifique. Y entonces acá tenemos que tener en cuenta que cuando los electrones cambian las órbitas es porque o son golpeados por algún cambio energético, ¿sí? Esto no ocurre habitualmente, obviamente, en nuestro sistema solar, pero sí a escala nuclear. O sea, si se le suma la energía a un átomo, o sea, se lo calienta, los electrones tienen como un salto a órbitas mayores. Cuando esos mismos átomos se enfrían, los electrones vuelven a las órbitas originales. En este salto, ¿sí? En este cambio que tienen de órbita, emiten energía, ¿sí? Cuanto mayor es el cambio de, digamos, de una órbita a otra, mayor es el chispazo, por decirlo de alguna manera, que producen. Al volver a la órbita original, cada electrón emite un destello mínimo de luz. Ese destello mínimo de luz se denomina fotón. Esa es la unidad de la luz. ¿Estamos claros hasta ahí? A ver si los miro. Alguien que me haga un gesto. Estamos. Sí, sí. Sí, sí. Joya. Vuelvo al. Sí, full yo voy. pantalla. Vuelvo full pantalla. O sea, el fotón es el destello que se produce cuando un electrón cambia su órbita. ¿Sí? Vuelvo. Pingui, pingui. Ahí. Bien. Entonces, como decíamos, al volver a su órbita original, el electrón emite un destello mínimo, ese es el fotón. El color de la luz depende de qué tan grande fue el salto entre órbitas. Cuanto más grande es el salto, más energía se emite. La liberación de esa energía determina, digamos, el color que se va a producir. O sea, un fotón azul tiene más energía que uno rojo, por ejemplo. O sea, digamos, hay un salto mayor y ese destello produce un color azul. ¿Sí? Todos los colores juntos nos dan la luz blanca. Y de las distintas combinaciones se producen los demás colores. Acá tenemos la rueda de color, básicamente, en donde la conjunción o el punto coincidente
digamos, de los grandes grupos de color terminan en el blanco. Y lo que hay que tener en cuenta es que esta es luz más brillo, ¿no? Por eso nos da el blanco. En el sistema aditivo, después lo vamos a ver cuando veamos colores, pero es un sistema, digamos, la luz funciona en forma aditiva en este punto, porque hay un modo subtractivo también. O sea que la conjunción de los colores nos dé negro. Pero en el caso de la luz física, no reproducida, sino la luz emitida con brillo, la luz de nuestros monitores, la luz del sol, etcétera, la conjunción de los tres colores básicos da blanco, ¿no? ¿Qué contiene la luz? Contiene fotones. Y lo que les decía antes, la luz está compuesta por partículas y ondas. Esto generó hago un stop acá y les cuento que esto generó una larga controversia porque durante muchos siglos, primero hay algo que aclarar, que es que el hombre estaba interesado en el fenómeno de la luz desde hace muchísimos años. O sea, nada, digo, en la cultura en que busques, digo, si buscas en los egipcios, si buscas en los griegos, si buscas más atrás todavía, había un interés en el fenómeno de la luz. Obviamente porque yo creo que está relacionado con los ciclos vitales, ¿no? Del hombre, o sea, incluso con la posibilidad de la supervivencia, ¿no? A través de la agricultura, etcétera, ¿no? O sea, che, si hay sol, estamos vivos. O sea, mientras hay sol, está todo bien, ¿no? Yo creo que aparte de ahí un poco el interés. Y después también en el fenómeno que hablábamos antes, ¿no? De la generación de sombra, de la generación de imágenes o de representación a través de la luz. O sea que hay un interés marcado en la historia humana por la luz. Pero cuando se llegó al punto culmine, digamos, de investigación de la luz, que fue aproximadamente en el siglo, no me quiero equivocar, creo que estamos hablando del siglo XVIII, con Newton, digamos, con el desarrollo de la física, bueno, había un problema porque, bueno, uno de los investigadores, como Newton, decía que digamos, que la luz eran, creo que, partículas, el modelo particular, digamos, y después había otro pensador, otro físico que hablaba de, que, si no me equivoco era Huygens, que hablaba de la luz como ondas, y finalmente hubo un empate, o sea, eran las dos cosas, o sea, en principio la cuestión Ese es el experimento de la... Hola, es el experimento de la... ¿Ese es el de la doble rendija? No, el de la doble rendija, el experimento de la doble rendija es un experimento posterior y es yo creo que está más relacionado con Max Planck y ya con el desarrollo de la investigación del átomo relacionado con lo nuclear, digamos, con las investigaciones nucleares, con Einstein y Max Planck, ¿no? No, inicialmente, por un lado, digamos, el experimento famoso de Newton es el de la tapa de Pink Floyd. es el, ¿no? Es el, ¿cómo se llama? Sí, el prisma con... Exacto, es el prisma con la descomposición del color. Ese es el primer experimento de Newton. Y después hay uno que hizo Huygens, que no me lo acuerdo exactamente, no lo quiero decir porque voy a decir pavadas, entonces prefiero no mencionarlo. Después les paso un Word en donde está explicado el experimento de Huygens, porque es bastante interesante el recorrido de estudio de la luz. Digamos, fue arduo el tema de escularlo, ¿no? Porque es un fenómeno complejo también. Pero bueno, vuelvo al PowerPoint, chicos.
Bien. La luz como partícula. El fotón, como decíamos, es en la unidad básica, o sea, es una partícula pero que no tiene masa. Hay que pensar, como indica acá, que me parece una buena analogía, hay que pensar en el fotón como un grano de arena. O sea, nosotros no vemos fotones. Así como no vemos un grano de arena en una playa, sino que vemos la playa, ¿no? O sea, vemos el conjunto sin percibir la individualidad. Es difícil percibir un fotón. La luz como onda, digo, se comporta del modo similar al sonido, o sea, tiene una longitud, como ustedes creo que ya lo estuvieron viendo, ¿no? Perdón. En sonido estuvieron viendo, ¿no? Longitud de onda y eso, sí, ok, perfecto. Bien, se comporta como onda, la onda tiene longitud, tiene velocidad y tiene frecuencia. Si aumenta la energía, aumenta la frecuencia, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que los comportamientos de color o las manifestaciones de color dependen de esa frecuencia. La longitud de onda se reduce a medida que la frecuencia sube, o sea, y esto es más que obvio, ¿no? O sea, pasaría lo mismo en el sonido. O sea, en la distancia de la longitud de onda se reduce a medida que aumentan las cantidades de ondas en la misma, en el mismo fragmento o segmento, ¿sí? Acá vemos una representación, ¿no? Pero es lo mismo que vieron antes, que vieron en sonido, ¿no? El concepto es el mismo. Bien, entonces, como decíamos, la dualidad de la luz, que se comporta como onda, los rayos de luz fluyen como ondas a través del aire, tiene una longitud medible, cuantificable, ¿sí? Tiene amplitud, frecuencia, etcétera, igual que cualquier otra onda periódica. Y después hay un comportamiento particular, ¿sí? Que vienen agrupados, digamos, en bloques que se llaman fotones, ¿no? O sea, el grupo de partículas todas juntas que producen un determinado destello es un fotón. Y sabemos esto por la forma en que los electrones, digamos, que estaban así como hiperexcitados, emiten luz en cantidades fijas. Bien. Últimos datos, así de interés. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. O sea que hay que tener en cuenta que en un estado de vacío la luz viaja a la misma velocidad siempre. Lo cual nos da una idea de que, digamos, en condiciones modificables como la humana, como la del planeta Tierra, no. Digamos, hay distintas velocidades según con lo que se encuentre la luz en su camino. A una onda de luz o a un fotón le toma 8 minutos llegar desde el Sol a la Tierra, o sea que estamos viendo la película 8 minutos tarde. Y la distancia del Sol a la Tierra es de 150 millones de kilómetros, o sea, digo, igual los recorre bastante rápido, ¿no? 150 millones de kilómetros en 8 minutos es una muy buena... Es una locura. Es una locura, es un muy buen promedio. Bueno, esto es una pavada, vemos la luna porque refleja la luz del sol, creo que lo saben todos. Este reflejo tarda 1 segundo, el reflejo tarda 1 segundo, ¿por qué? Porque la luna está más cerca, está mucho más cerca. Durante los eclipses lunares la luna se ve roja, debido a que hay un proceso de filtrado, ¿no? O sea, los rayos doblan, ¿sí? Y rodean la Tierra, filtrando todo el espectro de los azules, entonces vemos nada más que los rojos. Este proceso, esta situación de filtrado, vale la pena aclararlo, se produce en forma orgánica en casi todos los seres vivientes fotosensibles de la Tierra, ¿no? O sea, hay un proceso de filtrado en donde cierta parte del espectro
es percibida y otra es rechazada, ¿no? Yo había visto que pasa lo mismo, tipo, un ejemplo de pasa lo mismo en el océano, pero es al revés, que se filtran las ondas rojas quedan y que al ser el agua es transparente, abajo del océano se ve todo azul. Sí, señor. Como y que ahora justo quedan solamente las azul. Por eso vemos vemos el océano azul, ¿no? Justamente es lo que viene ahora. Y esto es importante. Me lo spoileo. ¿Cómo? Oh, sí, No, perdón. lo spoileo de... No entiendo. No, a ver, ¿qué está pasando? No entendí, ¿eh? Que lo expolié. Ah, lo spoileaste. Ah, sí. Lo spoileaste. Bueno, acá está. No, está bien, estamos en tema. Estamos más o menos por la misma página casi todos. Esto es la luz interactuando con la materia, porque la luz, digo, tiene un comportamiento que yo te lo puedo explicar todo bárbaro, pero después pasa algo cuando se encuentra con el mundo material, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, si el objeto es transparente, la luz lo atraviesa, ¿sí? Y lo transmite, digamos. Si es una superficie, digamos, espejada, lo refleja, ¿no? Si son gotas de lluvia o es un prisma, se dispersa. Digamos, se rompe, ¿no? También pasa con el agua, ¿no? Con determinadas, digamos, con determinadas superficies o bloques de algo translúcido, lo que pasa es que el haz de luz se distorsiona, ¿no? Se rompe su trayectoria recta. ¿Sí? Bueno, en el caso de un lienzo negro o de algo oscuro, de una superficie oscura, la luz es absorbida. Y en el caso digamos, de que la superficie tenga distintos ángulos, lo que hace es refractar, ¿no? Y pueden pasar varias cosas de estas al mismo tiempo, ¿no? O sea, podemos tener una superficie refractaria, pero también translúcida. O sea que se produce un fenómeno doble, ¿no? Con la luz. Acá está... Pregunta. O sea que, tengo una cuestión. Los objetos que nosotros percibimos, los percibimos de ese color por cómo absorben la luz. Por cómo refracta la luz. Eso, por cómo refractan la luz. Sí, porque lo que absorbe no lo vemos. No, eso tal cual. Entonces, todas las flores que las vemos de un color, no ese es el color de la flor. Ese es el color que refracta. El color que absorbe, o sea, que incorpora, no es el que vemos. Generalmente es el opuesto. Depende, después vamos a ver la rueda cromática, pero es muy loco eso. Es tan loco como el tema de que nosotros en realidad vemos todas las imágenes dadas vuelta, ¿no? Y que nuestro cerebro las pone al derecho. Pero bueno. Sí, o sea que tenemos una visión diferente de la realidad. Sí, en realidad, sí, nuestro cerebro hace todo el trabajo de acomodar las cosas según le convienen, ¿no? O sea, ha hecho un trabajo fabuloso de manipulación. O sea, digamos, en el modo real, digo, yo proyecto una imagen, como decía recién, en una cámara oscura y la imagen está al revés. O sea, que doy por sentado que el haz de luz transmite de una manera. Digamos, si yo lo quiero ver al derecho, o lo veo por mis ojos, o digamos, o le tengo que poner un lente para modificar la forma de proyección, porque si no sería todo al revés. Bueno, volvamos acá. Acá están los gráficos. Después se los voy a pasar esto, así que no hay problema. Pero bueno, está la forma de transmisión, digamos, el reflejo,
la dispersión, la absorción y lo refractario, digamos, ¿no? Se entiende, con los grafiquitos queda muy claro. Bueno, como decíamos al principio, luz es lo que vemos y lo que no vemos, ¿sí? Es un fenómeno físico, sin duda, responsable de lo que podemos ver, pero también, por oposición o ausencia, es lo que no, digamos, es el elemento responsable de lo que no vemos. Esa presencia y ausencia, digamos, de algún modo definen el mundo material, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo definen lo que nosotros, digamos, lo que es en nuestro sentido de la vista y nuestro sentido de imagen y realidad que nos definen como humanos. Bien. Bien. Más o menos se entiende el fenómeno en sí. ¿Se entendió? Básicamente. ¿Por qué me importa que entiendan esto? Porque por varios motivos. El primero es porque después vamos a ver color. Entonces, si no entendemos por qué hay colores o qué es la composición de color, digo, si no entendemos esto primero, por qué se produce, digamos, cómo se produce en el interior del fotón el color, no vamos a entender el porqué de los colores. Entonces, a mí me gustaría que... acá mandaron cuánto es un nanómetro. Sí, un 0,001 metro. Por eso hay que usar remera blanca en verano, dice Florencia. Sí, tal cual, tal cual. No hay que usar remera negra porque el calor se absorbe. Bien. Me queda, lamentablemente, colgado poder mostrarles un documental que a mí me gusta mucho mostrarlo en esta clase, que se llama Particle Fever, que habla sobre el colisionador de hadrones. ¿Escucharon hablar del colisionador de hadrones? Ok, hay alguien que sí, y en general seguro que no. Lo que escucharon hablar es de la máquina de Dios. Eso sí, escucharon seguro, porque se la denominó así. Básicamente el colisionador de hadrones es eso, es un gran círculo en el que hacen colisionar dos haces de luz a gran velocidad. Y hacen algo que es muy difícil, que es los observan. Es prácticamente imposible. ¿Por qué es prácticamente imposible observar un haz de luz? Porque si yo le aplico luz para poder verlo, se modifica. O sea que no puedo ver el fenómeno porque cuando yo aplico una energía para poder ver a nivel atómico, poder ver un fenómeno, se altera. Esto se relaciona y no me voy a meter mucho. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Bueno, sigo. Ocurre que desde hace un tiempo a esta parte, y no me voy a meter mucho en esto porque es un berenjenal complicado, pero el que tiene ganas que lo averigüe, que investigue, pero básicamente desde el desarrollo de la investigación atómica o de la investigación nuclear, se empezaron a detectar varias cosas. Primero, ¿cómo está compuesta la materia? ¿No? ¿Cómo están compuestas? Digo, las partículas de algún modo son materia. Es un modo, una presencia de la materia. Como la onda, ¿no? También. Se empezó a investigar la composición básica de la materia. Se descubre el tema del átomo. A partir de ahí se sabe que hay una serie de átomos, que los átomos se agrupan, que se agrupan de determinado modo, que funcionan de determinada manera y que tienen determinadas reglas. Bueno, a medida que se fueron metiendo en la investigación de eso, se empezaron a dar cuenta de que en el mundo de la física mecánica que conocemos todos, las cosas ocurren de una determinada manera, están explicadas en forma mecánica. O sea, la física es mecánica. O sea, acción y reacción, un montón de conceptos y de leyes que digamos, que tienen una explicación y que ya han sido
explicadas largamente. Pero cuando se metieron a nivel atómico, encontraron que las leyes físicas que en la realidad o en nuestro plano funcionan de una manera, a nivel atómico funcionan de una manera completamente diferente. Por ejemplo, esto que les acabo de mostrar de la luz, que las partículas de luz de golpe se comportan de dos maneras distintas, o que un haz de luz se puede dividir, ¿no? Bueno, descubrieron que en la materia, en su forma más básica, también pasa lo mismo. Exactamente, el acelerador de partículas, el colisionador de hadrones. Bien, ¿qué pasa? Hay un montón de teorías físicas, claro, tal cual, Heisenberg, de ahí se afanaron lo de Breaking Bad. Claro, se afanó de ahí. Lo que ocurre es que la física entró en un terreno medio complejo, muy complejo, y es de intentar probar fenómenos que tienen que ver con la existencia del universo, con la existencia de la materia, a través de modelos matemáticos. Los modelos matemáticos establecen teorías y como es la matemática, digamos, cuando es exitosa, de manera correcta, trata de representar un fenómeno físico, ¿sí? En este caso puede ser un fenómeno imposible de ver por nosotros, como puede ser el origen del universo, o por qué vivimos en 3 dimensiones, ¿no? O sea, la física se empieza a dedicar a eso. ¿Por qué la luz se comporta como se comporta? A nivel atómico. ¿Por qué los átomos, por ejemplo, de un fotón, digamos, o el electrón se comporta de una manera y no de otra? Bueno, todas las leyes que componen ese tipo de física es lo que se llama la física cuántica. O sea, que trabaja a nivel cuántico. Es muy interesante. Ojo con lo que encuentran en internet, porque también hay mucha chapuza, mucha verso, mucha sanata, mucha boludez. Pero lo importante que me interesa de eso es que en la película esta, que si no la consiguen yo se las paso o la trato de subirla para que la vean. Lamentablemente en clase habitualmente teníamos 2 horas y nos dedicábamos a verla. Habla de esto que yo les acabo de contar, explica lo del fotón tal cual yo se los conté. Y hay otra cosa más interesante, hace la distinción entre ciencia y tecnología, que también me interesa que la evidencien o que de alguna manera la tengan presente. Y después cuenta uno de los mayores experimentos humanos del último siglo, que es el colisionador de hadrones, que tiene por objeto probar un montón de teorías físicas que no tenían comprobación hasta que chocaron 2 haces de luz hace ya varios años atrás. O sea, a partir de los descubrimientos del acelerador de hadrones, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la ciencia que están cayendo o floreciendo. O sea, va a cambiar la ciencia humana desde el momento que fue creado el colisionador y que funcionó, porque había que ver si funcionaba. Bueno, el documental está buenísimo, el que quiere lo ve todo, el que quiere ver los primeros 20 minutos, yo lo recomiendo, lo paso, porque habla de la luz, porque habla de la física, porque habla de la ciencia, porque habla de algún modo de la imagen, porque el gran problema era captar imágenes de las partículas que se desprendían de esa colisión. ¿Qué estaban tratando de reproducir en esa colisión? El Big Bang, en chiquito. O sea, estaban tratando de colisionar dos